Bienvenidos a mi canal y hoy vamos a hablar por qué es tan importante los básicos para la estética física. Antes de empezar hay que destacar una cosa que se sabe ya, que la tensión mecánica es la cosa más importante para construir una estética física, para construir musculatura, ¿vale? Por tanto, ¿qué significa esto de la tensión mecánica? Básicamente que cuán prestativo eres levantando pesas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues por ejemplo, ¿con cuánto peso te haces 8, 10, 12 repeticiones? Por ejemplo, una prensa 300 kilos para 10. Pues no está mal. En una chica, ¿cuánto? 200 y pico kilos para 10 repeticiones, bien hechas. Eso sería una sentadilla para un hombre, lo que sé, 150 kilos, 8, 10, 12 veces. A una mujer entre 100 y 120, por poner un ejemplo. Son, mm, hay una relación muy que se dan besitos entre lo que tú eres capaz de hacer en el gimnasio y la estética física. Con el matiz de que, claro, si mantienes a raya la grasa corporal, ¿vale? Entonces, los ejercicios básicos, por ejemplo, sentadilla, peso muerto, press banca, dominadas, premilitar, remos, eh, ejercicios que responden de una demanda del cuerpo de movimiento, porque el cuerpo lo que suele hacer, lo que hace solamente es tirar, empujar y agacharse. Entonces, claro, y luego, claro, están estos ejercicios básicos y luego cuando son máquinas, cuando son estas cosas, pues es una variante de estos ejercicios. Pero los básicos tienen unos motivos muy de peso para dejarse guiar por ellos y meterlos en las programaciones y al fin y al cabo ser buenos levantadores, que es lo que realmente nosotros deberíamos de buscar a la hora del entrenamiento. Uno de los motivos más importantes por el cual nosotros deberíamos adoptar estos ejercicios es que son multiarticulares. Al ser multiarticulares, nuestros músculos se tienen que organizar para poder levantar eso. Entonces, claro, nosotros tenemos en cada patrón de movimiento pues unos ejercicios estabilizadores, agonistas, antagonistas, ¿vale? Entonces el cuerpo se tiene que organizar para poder levantar esa carga. En cambio, en los ejercicios de aislamiento solo trabaja el músculo que tú estás aislando, por eso se llaman aislamiento. Pero claro, un ejercicio no tiene la misma hipertrofia o la misma fuerza que el otro. En el multiarticular enciendes, digamos que la chispa del crecimiento. Y con el aislamiento lo que sueles hacer es terminar de fatigar las fibras, ¿vale? Que también es importante, o sea, si es fuerza pura, pues evidentemente es trabajar el sistema nervioso. Pero si es hipertrofia, es tan importante estimular como agotar las fibras. Entonces, en este caso, en los ejercicios multiarticulares, igual es más difícil fatigar las fibras de un músculo en concreto, pero a nivel general es que creces todo y aprendes, o sea, enseñas a tu cuerpo a que se tenga que organizar de determinada manera para levantar esa carga. Entonces, claro, a tu cuerpo, al ser sinérgico levantando una carga, es que va a poder tener una progresión a largo plazo en cuanto a los pesos de manera increíble. Por eso la sentadilla, todos estos ejercicios, pesos muertos, son tan importantes a largo plazo. Que también hay máquinas como por ejemplo la prensa, como la jaca, sí, pero en la base sería los básicos. Y luego para aislar un poquito y tal las máquinas, y luego las mancuernas, las poleas, pues sí, pero sería primero enfocarse en esto, porque los multiarticulares son claves, sobre todo en atletas naturales o personas que quieran construir su cuerpo a base de sin sustancias dopantes, pues es muy importante para nosotros, los naturales, generar grandes tensiones mecánicas gracias a determinados ejercicios, intensidad y estas cosas, ¿vale? El segundo punto más importante de esto es que nos permiten potenciar el sistema nervioso gracias al entrenamiento de fuerza. Los ejercicios básicos, como los que he nombrado antes, son claves para poder hacer rutinas de fuerza y enseñar a nuestro sistema nervioso a hacer unas auténticas bombas en el entrenamiento. Entonces, claro, esta habilidad de nuestro cuerpo de saber exprimirse en las series, en las repeticiones, al llevarlo
a rangos de hipertrofia, es clave para la estética porque podemos aumentar los caballos, podemos optimizar nuestro sistema nervioso para sacar el partido a esos ejercicios, y también tiene transferencia a los ejercicios de aislamiento y con máquinas, que de la otra manera, si no estuviesen los básicos, sería mucho más complicado llegar a ese nivel de capacidad, de esfuerzo y estas cuestiones. Porque claro, dicen que hay gente que prefiere hacer máquinas y todo eso. Y está bien, o sea, hasta cierto punto te va a hacer crecer, pero va a llegar a un punto muy cercano que te va a costar una barbaridad porque te faltan ciertas cualidades para ir más allá a tu cuerpo, de tu cuerpo. ¿Sabes lo que os quiero decir? A ver si con los otros puntos se puede desarrollar mejor esto. En tercer punto, ya lo enlazo con lo que estaba comentando antes, es que los ejercicios básicos nos obliga a desarrollar y tener habilidades motrices, experiencia propioceptiva y control del movimiento. Esto es muy importante porque eso la máquina no te lo enseña. Eso es lo que a la gente no le cuesta entender. De base, mucha gente cuando se pone a entrenar, se pone a las máquinas y como es un ejercicio guiado, no le supone a su cuerpo ningún, ¿cómo explicarlo? Ninguna adaptación técnica o de control propioceptivo y de control de movimiento de la persona. Porque es guiado, es algo que no... Es como que te sientas ahí o te apoyas o lo que sea y empiezas a subir y bajar. No tiene ninguna transferencia, ningún significado, ninguna enseñanza al aspecto del control de tu cuerpo bajo carga. No lo tiene. Y las poleas y las mancuernas, bueno, las mancuernas sí que pueden enseñar, pero las poleas y eso es un movimiento guiado, es un movimiento que le falta. En cambio, con los ejercicios básicos, como tienen una estandarización técnica, como tiene una estandarización de cómo realizarlos, te enseña, te obliga a desarrollarte como atleta, como levantador. Por ejemplo, es necesaria cierta movilidad, cierta flexibilidad para poder realizar estos ejercicios. Entonces, te obliga, aunque no te guste, a mejorar tu flexibilidad, tu movilidad del cuerpo en general para poder llegar a hacer esos ejercicios. Aparte, te enseña a moverte en el espacio bajo carga, y esto es fundamental porque eres tú quien dirige esa carga cuando estás con los ejercicios de peso libre. En cambio, con las máquinas eso le falta. ¿Cómo sustituyes eso? No lo puedes sustituir. Entonces, por eso los ejercicios básicos, aparte de lo que he dicho y lo que voy a decir luego, este es muy clave porque te enseña a moverte en el espacio con peso. Y eso es fundamental para desarrollar un cuerpazo de manera natural. Esto es, de verdad, es un descubrimiento muy grande. O sea, es una cosa que la gente se la suda todo. O sea, no entiende esto. Y esto es clave, es muy clave. Hay gente que está, con perdón de la expresión, de puta madre, pero porque se meten esteroides. Pero claro, los esteroides lo que suele hacer es suplir un montón de fallos del entrenamiento del atleta y de la alimentación y del descanso también. Entonces, claro, si el esteroide te está enmascarando todos estos fallos, pues sí, tú tienes un buen aspecto, tienes, un buen aspecto, pero si no tuviera esos esteroides, no consigues ni la mitad, aparte por los efectos que causa el esteroide y porque tú no sabes entrenar bien. Entonces, es clave esto que estoy diciendo, de verdad. Vamos ya con el cuarto motivo de por qué realizar los ejercicios básicos y abrazarlos. Es porque permiten un tiempo bajo tensión compatible con la hipertrofia. ¿Qué significa esto? Que nosotros necesitamos poner al músculo en un determinado trabajo, que pueden ser 30, 40, 40 y pico segundos, 50 más o menos, dice la literatura científica. Entonces, realizar ejercicios que te permitan grandes prestaciones a largo plazo y que te permitan en las repeticiones, en las series, acumular tiempo bajo tensión, o sea, tiempo de trabajo cuando tú estás haciendo la serie, es importante. Por lo tanto,
escoger ejercicios que te permitan este tiempo bajo tensión va a ser clave para desarrollar estética, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay ejercicios como, por ejemplo, en la halterofilia, que son ejercicios muy complejos, en los cuales tiene la concéntrica, o sea, es levantar el peso y soltarlo, y ya está. Y eso tiene un tiempo bajo tensión muy pequeño, que no es compatible con la hipertrofia, porque a lo mejor para hacer un snatch o una cosa de esa, pues tardas, ¿cuánto tardas? 5 segundos. No estás 50 segundos haciendo un snatch con su concéntrica, excéntrica. No existe eso en la halterofilia, por ejemplo. Entonces, ese sería un tipo de actividad que es ineficaz para la hipertrofia. Pero cuando tú adoptas la sentadilla, el peso muerto, prep-banca, las dominadas, todas estas cosas que siempre estoy hablando, pues sí que te permite ese tiempo bajo tensión con grandes cargas. Y tu objetivo será, si quieres cada vez más estética, dependiendo de los estándares de cada uno, pues ser cada vez más prestativo, ser más fuerte a ese rango de repeticiones de hipertrofia. Entonces, claro, es importante el tiempo bajo tensión y los ejercicios que te permitan grandes cargas y ese tiempo bajo tensión, cumplirlo para poder, con el entrenamiento, obligar al cuerpo a ganar masa muscular. ¿Vale? En el quinto motivo, lo que tenemos es sobre la dificultad del aprendizaje que pueden llegar a tener los ejercicios básicos en comparación con otras disciplinas, con otros deportes, o en este caso con el levantamiento de peso, por ejemplo, la halterofilia, ¿vale? Y es que poseen una dificultad de aprendizaje lo suficientemente elevada como para obligarnos a volvernos buenos levantadores, y suficientemente baja como para que casi cualquiera pueda hacerlos y en relativos plazos cortos medios de tiempo de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, con la sentadilla, el peso muerto, prep-banca, dominada, el remo, la pre-militar, tienen su complejidad, pero son mucho más fáciles de aprender que una halterofilia. O sea, la halterofilia, aparte de tener unas buenas proporciones para hacer la técnica como se exige, son muy complejos y requieren mucho tiempo de aprendizaje. Y en el cual en la halterofilia es más un deporte, en el cual, pues, el que levanta más peso, ¿vale? Pero el objetivo de la halterofilia no es la estética, que pueden llegar a tenerla porque además esa gente son unos atletas y aparte no hacen solo eso, para estar así. O sea, que bueno, que me estoy yendo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que la halterofilia, si lo practicas durante toda la vida, igual sí que te da cierta estética si comes bien, o sea, si mantienes la grasa corporal a raya, pero en el culturismo natural o en esto del gimnasio y de la estética, los que buscamos la estética, la halterofilia no sería lo mejor. Lo que mejor sería adoptar los ejercicios, por ejemplo, del powerlifting unido al trabajo de máquinas. Entonces, estos ejercicios, banca, sentadilla, peso muerto, dominada, premilitar, remos, tienen una dificultad de aprendizaje que lo puede aprender todo el mundo. Seguro, salvo que tengas cosas muy bestias como una esquirla en el tobillo, que no puedes tener una movilidad eficiente y tengas ahí una descompensación del... Pero se trata de que con estos ejercicios, como te obligan en cierta parte a ser un buen levantador, te va a obligar, como dije antes, a corregir ciertas carencias de tu cuerpo. Por ejemplo, mala movilidad, mala flexibilidad, corregir patrones de movimiento, ¿vale? Entonces, igual tienes que invertir un poquito de tiempo si estás muy mal para aprender esos ejercicios, pero a largo plazo es muy probable de que puedas llegar a hacerlo, y yo creo que casi cualquiera puede llegar a hacerlo, salvo que tengas unas limitaciones muy marcadas, cualquiera puede hacerlos y puede aprovecharse de estos ejercicios. Y dependiendo de lo mal o bien que esté, pues tardarás más o menos en aprender estos ejercicios. Desde luego una dominada va a ser mucho más fácil que una sentadilla. Pero, por ejemplo, los ejercicios básicos como tal de powerlifting, como en sentadilla, peso muerto, press banca, son un poco más complejos porque requieren de estabilidad, de cierta movilidad, bueno, de lo que estaba comentando hasta ahora. Y ya para acabar, el sexto motivo, y esto ya es más opinión personal, y es que a nivel de entrenamiento es mucho más divertido y tiene más variedad en cuanto a programación de entrenamiento entrenar ejercicios básicos que a puras máquinas. Las máquinas solo serían un complemento
en el entrenamiento, igual que las poleas y las mancuernas, ¿vale? Entonces, resumiéndolo, el entrenamiento a básicos siempre va a ser, pues eso, más motivante, más llamativo, que te va a mantener adherido al entrenamiento durante mucho tiempo, porque básicamente lo que hacemos esto es a largo plazo. Esto no es para ir 3 meses, un año y ya no ir nunca más. O sea, consigues un pequeño resultado y ya dices, ah, pues ya lo he conseguido y ya no vas más. Habrá gente que es así, pero normalmente los que queremos mantener una estética durante mucho tiempo, pues es fundamental los ejercicios básicos. Te permiten un juego a nivel de programación durante años que eso no te lo da cualquier cosa. O sea, a nivel, eso es una opinión personal, pero si os gusta la estética, si os gusta entrenar y estas cosas, es que no hay tu tía. O sea, no hay comparación las máquinas con los ejercicios básicos. Yo he empezado entrenando con máquinas, sí, consigues algo, es muy aburrido al final. Y aparte a nivel de estética, pues deja mucho que desear. Hombre, si tú quieres cuidarte más o menos, quieres tener una pequeña estética y tal, pues mira, puedes hacerlo. También te va a dar cierta estética a largo plazo, hacer CrossFit, hacer calistenia. Sí, una pequeña estética, pues sí. Pero si quieres ir más allá, quieres tener un cuerpo proporcionado, un buen glúteo, unas buenas piernas, unos buenos brazos, unos buenos hombros, pues todo eso es culturismo natural y ejercicios básicos y a largo plazo. Y el tiempo te lo dará. O sea que bueno, era todo lo que tenía que decir por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.